Hay nombres que, bueno, son sinónimo de velocidad, de riesgo, de ir siempre un paso más allá. Y luego está McLaren, una marca que nació literalmente en el fuego de la Fórmula 1. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo una escudería de carreras terminó por reinventar lo que entendemos por un supercoche. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta frase: con la obsesión de un solo hombre. A ver, pensemos en los años 60. Que un piloto de carreras dijera que no solo quería correr, sino que quería diseñar y construir sus propios coches, aquello era una locura, una auténtica locura. Pero claro, es que Bruce McLaren no era un piloto cualquiera. Así que, para entender de verdad la leyenda de McLaren, tenemos que volver al principio, al origen de todo, a ese sueño que muchos consideraron una auténtica temeridad. Entonces, ¿quién era Bruce McLaren? Pues sí, era un piloto neozelandés brillante, rapidísimo, pero su ambición iba mucho, mucho más allá de la línea de meta. Mientras los demás se centraban solo en pilotar, él se obsesionaba con la ingeniería, con la aerodinámica, con la idea de crear la máquina perfecta. Quería tener el control sobre hasta el último tornillo del coche que él mismo llevaba al límite. Pero claro, un sueño de esta magnitud no se demuestra en un garaje. Para forjar una leyenda solo hay un escenario posible, el campeonato más duro, más exigente y más prestigioso del planeta. Y el ascenso fue meteórico. En 1963 funda su equipo. A mediados de la década ya están ahí, peleando de tú a tú en Fórmula 1. Y para finales de los 60, ojo, ya no solo compiten, ganan. Ganan carreras y se ganan el respeto de todo el paddock. Había quedado claro que McLaren no había llegado para participar, había llegado para dominar. Pero justo cuando el sueño parecía imparable, cuando estaban en la cima, la historia da un giro completamente inesperado, un momento trágico que lo cambió absolutamente todo. 1970, una fecha que lo paralizó todo. Bruce McLaren, el fundador, el visionario, el alma del proyecto, muere en un accidente mientras probaba uno de sus nuevos coches. De repente, el motor del equipo, la fuerza que lo impulsaba todo, ya no estaba. Para muchos, ese era el fin. McLaren parecía condenado a desaparecer con su creador. Pero no fue así. El equipo, completamente destrozado, tomó una decisión increíblemente valiente. Decidieron honrar el legado de Bruce de la única manera que sabían. Hicieron lo que parecía imposible: seguir adelante. Y no es que siguieran adelante, no, es que llegaron a lo más alto. Los años 80 y 90 fueron la era dorada de McLaren. Con pilotos legendarios como Ayrton Senna y Alain Prost al volante, dominaron la Fórmula 1 de una forma aplastante. Acumularon campeonatos, victorias, forjaron una leyenda que hoy es pura historia del automovilismo. Pero después de conquistarlo todo en los circuitos, ese espíritu inquieto de Bruce McLaren les empujó a un nuevo desafío, un reto que llevaría su nombre más allá de las carreras y lo pondría, por primera vez, en las calles. Y la pregunta que se hicieron en ese momento fue tan simple como ambiciosa. ¿Sería posible coger la tecnología pura, sin filtros, de un monoplaza de Fórmula 1 y meterla en un coche de calle? ¿Se podía hacer? Pues bien, en 1992 el mundo entero tuvo la respuesta, y fue un sí rotundo. Presentaron el McLaren F1, un coche tan absolutamente revolucionario que no solo destrozó todos los récords de velocidad, sino que durante años se mantuvo como el coche de producción más rápido del planeta. No fue un salto adelante, fue un salto a otra dimensión. Pero a ver, ¿qué lo hacía tan especial? No era un superdeportivo más. Fijaos, motor central, puesto de conducción central, como en un Fórmula 1, materiales de competición por todas partes. Pero la clave, para mí, es esto: nada de ayudas electrónicas. En una época en la que ya existían, McLaren decidió quitarlas. ¿Por qué? Porque buscaban la experiencia de conducción más pura posible, una conexión total entre piloto y máquina, sin compromisos. Era, literalmente, un Fórmula 1 con matrícula. Y ese legado, esa obsesión por la velocidad sin concesiones, nos trae directos a la era moderna, donde vemos cómo esa visión original no ha hecho más que evolucionar. Y es que la evolución es sencillamente brillante. La línea es clarísima. Del F1, que lo cambió todo, pasaron al P1, la revolución de los hipercoches híbridos. De ahí al Senna, una bestia pensada casi exclusivamente para el circuito. Y finalmente al Speedtail, que es una búsqueda casi futurista de la velocidad pura. Cada modelo es un salto tecnológico brutal. Pero aquí está el punto clave. Todos estos coches, por muy avanzados y futuristas que parezcan, nacen exactamente de la misma idea. De ese sueño de un piloto que hace décadas solo quería construir sus propios coches, a su manera. Al final, toda esta historia se puede resumir así, de una forma muy simple. Un piloto, una idea, una leyenda.
Es el viaje desde un pequeño taller en 1963 hasta convertirse en un ícono mundial de la ingeniería y la velocidad. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué pasa cuando una ambición es tan poderosa que es capaz de sobrevivir a su propio creador? Pues McLaren no es solo una marca de coches alucinantes. McLaren es en sí misma la respuesta a esa pregunta.